docente titular de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y especialista en Administración de Servicios en Salud, PhD en Enfermería. Gloria Patricia García, ingeniera industrial de la Universidad de Antioquia, escritora y gestora cultural, cofundadora de la organización Letras, Colores y Vidas, quienes convocan este espacio, con Carlos Andrés Orozco, historiador de la Universidad de Antioquia y profesional de carrera administrativa de la Secretaría de Cultura Ciudadana, en el equipo Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín. Antes de comenzar, les pedimos por favor que seamos muy respetuosos con el tiempo que tenemos y con el espacio para disponerlo para la siguiente charla y que puedan empezar de forma puntual. No es más, les doy la palabra a ellos para que conversen y espero que disfruten mucho este espacio. Buenas tardes a todos y todas, gracias por compartir con nosotros este espacio. Bueno, inicialmente conocen muy bien pues como el título que queremos presentarles, un asunto de raíces, perspectivas y retos, y cuando hablamos de perspectivas pues desde luego tratamos de irnos a los orígenes, entendiendo la partería como oficio, ¿cierto? Entonces hay como unos principios importantes a tener en cuenta, y es que la partería es el oficio dedicado a asistir a las mujeres durante el parto y en el proceso de dar a luz. Esto es importante, o ese rol ha sido fundamental para la maternidad. Tiene que ver, ya que implica con el acompañamiento no solo físico, sino sobre todo emocional y técnico. Las parteras a lo largo de toda la historia tienen una profunda conexión con la comunidad, desempeñan un papel crucial en la salud reproductiva, en el cuidado de la salud reproductiva, y es una profesión antigua, tan natural y profunda como el nacimiento mismo. Por eso mismo pues refleja las prácticas culturales de las mujeres y las familias. Hay que tener en cuenta algo, y es que cada región, cada comunidad de cada país tiene su propia historia sobre la partería. Si bien es la misma, pues tiene particularidades según el contexto sociopolítico o el sistema de creencias. Entonces voy a tratar aquí como de dar un paneo general. Desde antaño, pues el hombre siempre ha tenido la necesidad de representar y expresar asuntos que le rodean y acontecimientos importantes, y nada más importante que el nacimiento. Por eso se ubica desde el Paleolítico, 40.000 años antes de Cristo, hay vestigios en rocas tallados que hablan de la partería, o que nos muestran la partería como representación. La mujer la mujer embarazada tenía que dar a luz en contextos difíciles, donde se afectaba incluso su vida, pero se ayudaban entre ellas mismas, y había un uso sobre todo de la naturaleza y de la arbolaria. Hay un asunto que tiene que ver con la observación de los mamíferos en este proceso de la partería, y ellas replicaban eso. Las mujeres en las comunidades o en las tribus pues eran las que atendían y aliviaban, obvio, pero importante es que en todas las comunidades indígenas de todo el mundo, pues esto tiene que ver con el uso de la naturaleza, los conocimientos y demás, y eso es un asunto que se fue cualificando también en el tiempo, dependiendo pues como el uso de los medios. Pues hay unas épocas o hay unos hitos importantes para resumir, por ejemplo en las épocas egipcia y grecorromana, tendiendo ese periodo de 3500 a.C. hasta el año 300, hay un enorme progreso en el desarrollo y en el reconocimiento de la partería como oficio, digamos como profesión autónoma, científica y respetada. Pues en Egipto ya tanto los médicos como las parteras eran profesionales libres, con cierto prestigio. Esto lo impulsa sobre todo la escritura, en el cual las mujeres pueden tener acceso con ciertas independencias que tienen a nivel jurídico, legal, y ellas empiezan a aprender ya este oficio. Hay papiros que se han encontrado que hablan poco del manejo de la partería, y ya ahí se habla de la predicción, de la aceleración y del tratamiento del parto. Hay asuntos que tienen que ver con asuntos anticonceptivos, con predicciones del momento en que se van a hacer, del sexo y demás. Esto se logra identificar o quedó documentado ahí. Digamos que lo más interesante para resaltar en esta época tiene que ver con el parto en posición sentada,
Entonces estos papiros también hablan de ciertos utensilios y de ciertas formas, es como lo que más identifica a la partería en esta época. Luego, pues ahí también, digamos que la Biblia tiene también parte de información donde la mujer ya tiene como cierto empoderamiento en el asunto de atención de los partos. Hay pasajes bíblicos que hablan de esa intervención de las mujeres y ellas también adquieren ahí mucho prestigio, pues son las que van a los palacios, las que atienden a las mujeres de la aristocracia, incluso van a las cortes, pues son importantes también el trabajo de ellas en esa época. En la Grecia antigua, pues que digamos que bebe todo ese conocimiento de los egipcios, ya hay también una especialización de las mujeres en el tratamiento de los partos, incluso casi al nivel de los filósofos. Hay un asunto que tiene que ver ya con el nacimiento con el padre de la medicina, con Hipócrates y los tratados médicos, que empiezan a regular y un poco a oficiar más esto desde el médico, y la mujer ya va perdiendo, pues digamos, como cierto protagonismo en eso. Hay saltos pues que uno hace, porque igual esto va quedando documentado en la Roma. Después de Grecia, en Roma ya hay escuelas para las parteras, donde ya estudian, ya el Senado romano poco dictamina ese arte y el oficio de las parteras, y ellas pueden estudiar esto, pero desde ahí empiezan a verse un poco relegadas, como que el asunto científico en los tratados médicos ya empiezan a relegar un poco a la mujer, ya no es con la parte religiosa, sino más científico, y es lo que se empieza a dar. Las mujeres igual en la Edad Media, ya hay digamos la época oscura, donde ya el conocimiento no es tan fácil de transferir, o por lo menos está encerrado en las iglesias, en las abadías. A las mujeres que atendían como matronas o como comadronas, se les empieza a tratar como herejes, como brujas, y hay digamos una especie de satanización de ciertas prácticas en esa época. En China, pues esto tiene que ver con la medicina tradicional milenaria, y también ahí se cuentan un poco los procedimientos de las mujeres parteras, sobre todo hasta el siglo XIII. En África, pues los conocimientos tradicionales y los curanderos pues han acompañado casi la historia de esta cultura. Eso se transfiere, y digamos que es una forma como llega incluso al contexto americano por la esclavitud. A las mujeres especialmente se les aprovecha por el conocimiento que traían en asuntos de partería, sobre todo en Estados Unidos o en Norteamérica, pues las parteras empiezan a atender o empiezan a utilizarse pues ese conocimiento de ellas, sobre todo hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, y es un contexto pues que se ve casi en toda América, ya hay una especialización médica y ya empieza esto a ser atendido pues por el varón en específico. En América Latina pues hay contextos sobre todo que tienen que ver en la ruralidad, en comunidades que están muy apartadas también como de la civilización, y es muy importante el papel de la partera como curandera y como atención espiritual y natural en estos procesos. En Colombia, pues entonces aquí, específicamente aquí, pues hay todo un sincretismo cultural a partir de las culturas afro, indígena, campesina, raizales y palenqueros. Todo esto converge en ciertas comunidades donde no llegan los sistemas de salud, los centros médicos. Entonces se aprovecha mucho esa transmisión del conocimiento de las parteras. Ya pues lo que ustedes ven por contextos recientes, la partería afro pues ha sido declarada como patrimonio primero de la nación, y ahora ya hay una declaratoria de patrimonio de la humanidad donde se unen con otros países. Pero esto es importante porque en Colombia, ya para darle un poco el paso a la profesora, hay dos sistemas o formas de parto, que es el sistema formal y el sistema tradicional. Y ese sistema tradicional, que tiene que ver pues como con esas transmisiones de legados y saberes de los afro, de los indígenas y de las comunidades campesinas, es el que prevalece, porque todavía hay lugares donde no hay forma de que ese sistema formal llegue y logre como tener una cobertura especial. Entonces todavía se practica hasta nuestros días muchas de esas prácticas tradicionales de la partería, Laura. Bueno, buenas tardes para todos, todas y todes. Mi nombre es Claudia
soy profesora en la Universidad de Antioquia, soy enfermera. No soy historiadora, pero tengo un afecto muy grande por la historia, y en esa dinámica de pensamiento, con el planteamiento que nos acaba de hacer Carlos, voy a tratar de seguir como en esa línea del tiempo. Quiero que cada una y cada uno de ustedes piensen lo que significa para ustedes la partería, qué han escuchado y qué han visto acerca de lo que es la partería. Cuando me ubico en esta palabra, piensen lo que significa la gestación o el embarazo, como normalmente lo han dicho, cuando los bebés nacen y todo lo que sucede después del nacimiento. Y si ustedes se piensan por un momento en eso, porque yo también me ubico en ese pensamiento, piensen de qué manera muchos de ustedes han nacido. Algunos han nacido en hospitales, otras personas han nacido en las clínicas, y cómo hoy se ubica lo que significa ser una partera o ser atendida por personal de salud, llámese médicos, enfermeras. Les pongo esa primera imagen en sus cabezas para que nos ubiquemos en el tiempo. Entonces, ahora sigo hablando de las raíces. ¿Por qué tenemos diferentes nombres o denominaciones de las personas que acompañan el parto? Pues resulta que en Colombia y en Antioquia, después de lo que nos acaba de ubicar Carlos, la atención del parto lo hacían originalmente mujeres, porque los hombres tenían en sus oficios ir a recolectar. No era porque tuvieran organizado sus tareas como de pronto se hace hoy en día, no. Esas tareas eran naturales. Las mujeres acompañaban en el nacimiento, en la enfermedad, en la muerte, en los alimentos. Los hombres, por su fuerza física, se ocupaban de otros quehaceres. En esa división de tareas fue avanzando el tiempo, y para mediados del siglo XIX, estoy hablando de 1850, en ese momento empezaron a llegar a Colombia personas formadas de Francia y después de Estados Unidos. Otras personas se formaron en Bogotá y fueron los primeros médicos. Entonces esas mujeres que cuidaban a las otras mujeres, en alguna medida vieron que su tarea o ese acompañamiento ya no podía ser tan visible como se hacía antes, porque en ese momento y un poquito después les dijeron que ya ellas no podían encargarse de ese quehacer, que había algo que se llamaba el conocimiento científico, la salud. Lo que decía ahora Carlos de ese conocimiento hipocrático, o sea, la salud ya se miraba desde otra perspectiva. Por ello, entonces empezaron en algún momento habían parteras, y ya empezó otra figura que apareció, que fueron los médicos. Y como ese conocimiento científico estaba acompañado de un cierto poderío económico y de un poderío político, entonces las parteras tuvieron que callarse, tuvieron que salir porque las normas no las reconocieron, y el saber científico avanzó, se mantuvo y tuvo más reconocimiento. Después de ellos llegaron otras profesiones, otras carreras. Lo que quiero hacer son unos pequeños avances rápidos de tiempo para decirles que entonces hoy en día tenemos las parteras que han pervivido y se han mantenido a lo largo del tiempo, y como bien lo decía ahorita Carlos, han sido declaradas patrimonio. Entonces en algunos momentos se puede generar como una discusión. ¿Quién atiende el parto? ¿La partera, la enfermera, el médico, el obstetra? ¿Por qué? ¿En qué momento actúa quién? Pues resulta que las mujeres se sienten muy cómodas y muy afectuosamente atendidas cuando su parto es atendido en su entorno. Cuando las mujeres afro son atendidas por las otras mujeres afro, las indígenas son atendidas por sus compañeras indígenas, o las mujeres rurales simplemente que viven en zonas apartadas, como también lo decía Carlos, son atendidas por alguien cercano, porque cerca están los alimentos, están los olores de la preparación de la comida, están las ayudas, no se atiende el parto en una camilla, con sueros. Entonces eso ha generado como una cierta ambigüedad, o que hayan dos formas de atención, una que se reconoce en la norma, en la legislación, que es la que se tiene que llevar a cabo, y aquella otra que en algunos momentos se hace así como silenciosa, no muy pública,
porque no es permitida para que las personas la ejerzan y son las parteras. Nos podemos quedar solamente en ese reconocimiento ancestral, que es un apartado anterior que vamos a compartir, posterior, perdón, que vamos a compartir. Esa partería de esas zonas rurales y de las afro y de las indígenas se vino a la ciudad, se vino a la zona urbana, cuando las personas dejamos de ser tan rurales y empezamos a ocupar algunas zonas urbanas. Se ubicaron en diferentes lugares de la ciudad, ahí siguieron teniendo sus prácticas de partería, y uno de esos lugares es que tenemos a Moravia. Moravia albergó una de esas parteras, entonces teníamos parteras rurales, parteras afro, parteras indígenas, que hoy en día se siguen dando, y las personas o familias que se vinieron a vivir a la ciudad por situaciones económicas, por violencia, porque querían buscar nuevos horizontes en su vida. Acuérdense que las personas paisas hemos sido muy de avanzada. Unas de ellas se ubicaron en diferentes lugares y ahí encontramos las parteras que se ubicaron en el sector de Moravia. Una de ellas, con quien yo dialogué, fue con Asenet, que me contó su experiencia con relación a lo que era su saber, pero otra historia importante la tiene Gloria con relación a lo que ha sido este saber y estas prácticas propias en la zona de Moravia. Entonces vamos a escuchar también a Gloria. Bueno, muy buenas noches. Antes de iniciar, solicitar la apertura del archivo que corresponde pues a las parteras de Moravia, el caso Moravia. Buenas noches, agradeciendo a ustedes la presencia en este evento, agradeciendo a la Facultad de Enfermería, al Programa de Memorias, Patrimonios y Archivo Histórico de Medellín, que son los aliados hoy con Letras, Colores y Vidas para hacer esta charla aquí con ustedes. Obviamente a la Fiesta del Libro y la Cultura, por haber apoyado la difusión de este tema aquí al interior de este evento. Letras, Colores y Vidas es una entidad cultural y artística muy interesada en los temas relacionados con el enfoque de género. Si bien somos mujeres artistas, nos interesa mucho que el arte converse con lo social y generar espacios donde se construya tejido social y sentido crítico. Hacia el año 2017 empezamos a tener unas cercanías estrechas con el barrio Moravia, con lideresas y con habitantes del barrio. En el año 2018, a partir de la convocatoria de estímulos Arte y Cultura para la ciudad de Medellín, fue posible sacar adelante un proyecto que se tituló Patrimonio, Mujeres y Sanación. Desde esa época hasta el momento pues venimos liderando y generando sensibilización frente al tema de los saberes ancestrales de las mujeres parteras. Moravia, puede que algunos de ustedes sepan, algunos otros no. Moravia es un barrio icónico de la ciudad de Medellín. Estamos a 200 metros del barrio Moravia, si miramos en sentido norte. Si salimos por aquí derecho, nos vamos a encontrar pasando el intercambio vial con el barrio Moravia. Un barrio generado por migraciones campesinas de personas no solo de otros municipios de Antioquia, sino de otras partes del país. Y dentro de esas migraciones obviamente aparecen las mujeres. Claudia mencionó una de las mujeres más representativas que tuvimos oportunidad de conocer en vida. Ya pues lamentablemente ella no está en este plano, pero fue una de las mujeres más representativas en el asunto de la partería al interior del barrio Moravia. Allá se desarrollan estas prácticas cuando estamos hablando de un barrio incipiente, completamente en condiciones de vulnerabilidad, donde el tema de acueducto y alcantarillado no estaba resuelto, donde se presentaban unas situaciones epidemiológicas importantes que obviamente afectaban la población y obviamente impactaban a las mujeres que estaban en proceso de gestación y a los bebés que estaban naciendo en medio de todas esas circunstancias. Creo que ya están las diapositivas. Bueno, respetando la línea del tiempo con la que venimos trabajando, estamos hablando de un grupo de alrededor de 18 mujeres que llegan al tema de forma casual y simplemente por inquietud de aportar a nivel social, pero que obviamente tuvieron oportunidad de cualificarse.
Estamos hablando de los años 80 aproximadamente. Y el caso Moravia corresponde entonces a las mujeres parteras urbanas, teniendo muy presente que en Medellín, no solamente en Moravia, sino en otras zonas, también ha habido presencia de mujeres parteras. Dígase, por ejemplo, Comuna 1, todo lo que representan los barrios de las periferias y obviamente en las zonas rurales, o sea que ahí nos estamos refiriendo a los corregimientos de Medellín, Santa Elena, Altavista y los otros 3 corregimientos. Bueno, yo voy a entrar entonces en materia, voy a leer a partir de este libro. Hoy tenemos muestra comercial de este libro, que realmente es más una labor pedagógica y de sensibilización que un asunto comercial, y es pues obviamente una edición que ya se está agotando. Esta es una publicación del año 2018. Aquí se encuentra un recorrido, un estado del arte por la partería de tiempo atrás. Fue posible registrar los saberes ancestrales. Aquí yo estoy hablando de prácticas y de conocimientos de estas mujeres. Y lo hicimos a la luz del arte. Entonces el libro incluye crónicas literarias, poesía, y a través de ilustraciones vamos mostrando esos saberes ancestrales que corresponden al patrimonio cultural inmaterial. Más adelante de pronto podremos crear algunas diferencias, o al menos que ustedes se queden con el mensaje de que en la partería hay mucha diversidad y que esos factores de patrimonio cultural inmaterial varían según si estamos hablando de parteras afrodescendientes, de parteras que pertenecen a culturas étnicas o comunidades étnicas, y obviamente de mujeres, como en el caso de Moravia, que eran mujeres campesinas y que se cualificaron también aunadas pues al sistema de salud, muy concretamente en el caso de Moravia, sobre todo con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y con el SENA. Bueno, creo que la lectura que voy a hacer es homenaje a la señora Zenet Restrepo, y dice así. Yo no voy a leer toda la crónica, pero sí voy a leer una parte que representó un momento estelar en la vida de ella. Zenet fue una mujer muy inquieta por la medicina. Lamentablemente ella pues nos contaba desde su visión del mundo que si bien procuró estudiar medicina, nunca lo logró, pero ella siempre llevaba esa inquietud. De hecho, Zenet Restrepo fue la fundadora de la Mesa de Salud del barrio Moravia. Se cualificó en otros temas relacionados con primeros auxilios, con temas de epidemiología, y por asuntos de la vida se convirtió en partera y lideró el grupo de parteras que hubo allí. Empieza a contar que cuando era modista, actividad con la que sostuvo a sus hijos de pequeños, cualquier día iba de compras, en busca de algunos insumos para coser, y al salir del ya desaparecido almacén El Tía, ubicado entre la calle Pichincha con Carreras Bolívar y Carabobo del centro de Medellín, ella se dirigió hacia la iglesia de la Veracruz, bajó por Pichincha y dobló sobre la carrera Carabobo. Al avanzar, en el sitio donde hoy funciona el centro comercial Palacio Nacional, captaron su atención los gritos desconsolados de un hombre que suplicaba ayuda para su mujer y para la criatura que luchaba por nacer. Zenet, sin pensarlo 2 veces, se insertó entre el tumulto que ya se había formado, y al ver a la mujer en el piso y comprender que el alumbramiento era inminente, se dirigió al hombre y le dijo: «Vea, señor, aquí nadie se va a morir. Muévase y consiga alcohol y un paquete de algodón». Su voz gruesa y sus ojos a punto de llorar evocan ese momento crucial en su vida y se unen para contar cómo en ese primer episodio como partera, antes de ayudar a esa mujer, llegaron a su mente 2 elementos fundamentales. El primero, lo que había visto en la televisión sobre la atención que prestan las comadronas. Y lo segundo,
la Santísima Trinidad, sobre todo el Espíritu Santo, a quienes pidió fortaleza y sabiduría para lo que iba a hacer. La criatura nació sobre el piso de aquella esquina. Algunos espectadores habían contribuido con hojas de periódico que Asened usó para mitigar la frialdad de la superficie del suelo, y el padre de la criatura se quitó además su camisa para cubrirla. Un señor muy elegante, según ella, se ofreció a transportarlos en su carro hasta el Hospital General de Medellín. Al pensar en el hospital, Asened recuerda al doctor Carvajal, quien no podía creer cómo ella, sin estudios sobre el tema, había prestado esa asistencia a la parturienta. Después se abrieron las puertas para la capacitación en partería y enfermería, no solo para ella, sino para un grupo de mujeres de Moravia, deseosas de brindar su ayuda a la comunidad. Ella recuerda al doctor Rogelio Correa, médico jefe del Hospital Infantil Consejo de Medellín en aquella época y de quien recibieron apoyo. Además, iban a las unidades intermedias de Manrique, lo que llaman ahora la unidad La Piloto, Santa Cruz y Castilla, y cuando se presentaban muchos partos, les permitían estar de a 2 o 3. Llegaron a tener uniforme y les concedieron diploma cuando se graduaron. En Asened, el concepto de matrona como mujer que origina prole y como comadrona se amalgama a la perfección. Además de ser madre con varios hijos, acompaña a otras mujeres que están en ese mismo camino. Bueno, importante entender este tipo de tradiciones también desde lo que es la valoración del patrimonio. Si bien antes lo patrimonial eran asuntos monumentales, de grandes prohombres, de personajes importantes, hay un giro o hay una expansión del concepto del patrimonio cultural hacia lo inmaterial, hacia el conocimiento y los saberes, hacia comunidades marginales, rurales, y esto empieza a darse apenas en los últimos 20 años. Eso implica que los portadores de esos saberes, los que encarnan esas tradiciones, tomen forma activa en esas evocaciones. Entonces empezamos a hablar de patrimonios que aún están vivos. La partería es súper antigua y aún hay comunidades donde todavía se sustenta ese saber. Eso ha sido posible entonces que, por ejemplo, la comunidad afro haya tenido o se haya podido inscribir como patrimonio cultural de la nación. Pero no es simplemente una declaratoria, eso implica también un poco investigar, recoger ese tipo de memorias, documentar ese proceso. ¿Por qué es importante? ¿Qué problemáticas tiene? Hay un plan especial de salvaguardia para la partería afro que describe y relata eso, y así como en el caso de Moravia, se recogen testimonios de ese saber hacer. Eso es muy importante, porque entonces ese cambio de óptica del patrimonio ya no es un asunto contemplativo del pasado, sino cómo eso genera bienestar para la comunidad, cómo eso genera un desarrollo sostenible. Y de pronto Claudia la tiene más clara, y es cómo también se identifica en el papel del trabajo de la partería tradicional. Hay una humanización del oficio, hay un asunto que tiene que ver con el acompañamiento, con formar desde pequeños a estas comunidades que pueden atender los partos. Hay una cosa muy bonita en la cultura afro, y es como desde niñas a las mujeres se les enseña ese arte. Moravia es un caso particular porque sucedió en medio de la necesidad, pero ahí no hay un proceso de transferencia de ese conocimiento. Por fortuna, en una comunidad como estas que necesita ese tipo de atención, están estas mujeres sabias. Hacer este tipo de ejercicios de memorias y de relatos no solamente exalta el papel de estas mujeres, sino que también contribuye a nivel científico, porque hay asuntos que solamente se pueden tratar desde ahí. Hay cosas como que las cesáreas innecesarias o de problemas con el parto, en la falta de acompañamiento, y hay una cantidad de saberes que tienen que ver con el tacto, con los masajes, con el uso del calor, ¿cierto? Porque todo es a partir de la observación.
ahí como que te invito, Claudia, un poco a sumar también como en ese tejido que hay entre la ciencia y la tradición en esta atención del parto. Sí, a ver, y en alguna medida estas palabras también van generando una motivación para que ustedes también se animen, porque lo que queremos es establecer un diálogo conjunto para que empiecen a hablar y nos aporten y nos den también su experiencia, y es porque hablar de partería no es solamente hablar de nacimientos, es hablar de resistencias, es hablar de territorio, es hablar de posibilidades, cómo las mujeres a través de sus siembras, de sus plantas medicinales, establecen unas raíces y se ubican en su espacio y se mantienen y perviven a lo largo del tiempo. Eso es resistir y mantenerse en el territorio y decir que esos territorios les pertenecen y los mantienen y los defienden a lo largo del tiempo. También hay un reconocimiento que es importante, y es que las mujeres se ayudan y atienden los partos entre sí por imitación. Las mujeres más jóvenes aprenden de las mayoras, pero también es una forma en la cual también queremos llevar esta práctica y esta tradición, que ellas la hacen por cercanía, por afecto, por familiaridad, pero también la tenemos que trascender y la tenemos que llevar al plano del beneficio económico. Cuando escuchaba a Gloria decía, Asenet era costurera, todas las mujeres que son parteras tienen un quehacer, ellas tienen otro oficio, pero resulta que ellas tienen que ser reconocidas no solo como patrimonio, sino que tienen que tener un reconocimiento desde el sistema de salud y recibir una remuneración, o sea que tenemos que entrar a tomar parte del sistema, porque ellas no son, en los lugares que son muy apartados, personal de salud no llegamos, no alcanzamos a tener cobertura, y allí los bebés siguen naciendo, las mujeres acompañan a otras mujeres, las familias acompañan entre sí, y ellas no pueden seguir viviendo solo de ese reconocimiento y de ese beneficio, donde en ese momento, como lo planteaba Gloria, Asenet acompañó a aquella mujer recibió el beneficio de esta otra mujer que la acompañó, pero eso tiene que pasar. Ahí es como donde estamos en ese tránsito, y donde dice Carlos, tenemos que pasar del agradecimiento, del trueque, de todo este tipo de cosas, y tenemos que saber que estas mujeres merecen un reconocimiento gubernamental y hacer parte del sistema de salud como si fueran una atención primaria, unas APS que llegan a lugares y que están ahí con esa cercanía. Entonces es como ese diálogo y las posibilidades o retos, como lo planteábamos, porque si ustedes ven, estamos hablando de raíces, pero en la parte final estamos hablando de los retos que tenemos y hacia dónde tenemos que llegar y dialogar, y se tienen que confluir. Y es importante también que quede un mensaje: las mujeres no están entre ellas, pero realmente cuando hay una necesidad de atención, o se encuentran en lugares diferentes, o han llegado a otros espacios o a otras zonas geográficas, ellas simplemente quieren acompañar a otras mujeres en el momento en que se necesitan. Entonces yo creo que ahí no sé si daremos el espacio para que ustedes opinen, hagan preguntas, den sus impresiones sobre lo que estamos dialogando, porque aquí lo que buscamos es que sea un diálogo conjunto, que sea un diálogo compartido, porque yo creo que en alguna medida todas hemos vivido, todos y todes hemos vivido la experiencia de partos que han sido atendidos en el hospital, y posiblemente tenemos la historia de la abuela, la persona cercana, la familiar, que han vivido esta experiencia, pero que lo han vivido en una forma más cercana. Incluso muchas mujeres hoy quieren ser atendidas de otra manera, pero es por el afecto, por la cercanía, por la escucha, por muchas otras razones. ¿Alguien? Gracias. Eso último fue lo que me hizo de una levantar la mano, porque para mí ha sido como todavía muy teso. Disculpa, me voy a atrever a interrumpirte. Invitación a todas las personas que vayan a hacer preguntas. Mira, es muy constructivo. Qué bueno si brevemente dices tu nombre y al menos tu ocupación, por favor. Muchas gracias. Yo soy Bris, soy educadora popular, estudiante de periodismo. Bueno, desde la educación popular me he acercado como precisamente a este conocimiento, y para mí como hasta ahora ha sido muy teso
como comprender este concepto de la humanización del parto, ¿cierto? Es como que desde esta medicina ya supercapitalista, ¿cierto? Como que no la quiero comprender porque me cuesta hacerlo, como ese hecho de que una mujer tenga que exigir que se le humanice el parto dentro de esta institución. Entonces, como que para mí el parto en toda su dimensión siempre debería ser humanizada, ¿cierto? Porque de eso se trata, de la humanidad. Entonces, quisiera preguntar porque ahí, bueno, también tiene que ver también las posturas del cuerpo de la mujer, cómo nos ubican en la institución, cómo ponen el cuerpo de la mujer cómo el cuerpo de la mujer se ubica, ¿cierto? Para este hecho. Entonces quisiera preguntarles como a ustedes dos sobre ese concepto, sobre la humanización de la partería, como qué es eso y ustedes también qué piensan sobre esto precisamente. Bueno, muy lindo que hayas hecho esa reflexión, porque es que realmente no se puede humanizar algo que es humano. Pusiste otra palabra que es muy complicada y muy potente, mi cuerpo. Los cuerpos son usados. Quienes parimos son los cuerpos que tenemos una estructura particular, que tenemos un útero, y esos cuerpos son sometidos en el momento de un parto al saber científico. Y digo que se somete es porque entonces yo te canalizo la vena, te ubico, hago muchas cosas de dominación tal vez de ese cuerpo. Entonces yo creo que la humanización va a eso, hacia esa pregunta, ¿cómo querés parir? Las mujeres indígenas en mis investigaciones me dicen que ellas no pueden parir acostadas porque se ahogan, porque el pecho se les aprieta, ellas no pueden respirar. Y realmente ya en el área de la salud, parir en cuclillas fisiológicamente es mucho más adecuado, porque va a favor de la gravedad. El parir en cuclillas, estar acostadas va en contra de la gravedad. Entonces estamos tratando de devolvernos a algo que era antes. Entonces muy bien lo que planteaste y muchas gracias. Estás muy joven pero la tenés muy clara en ese aspecto, y estamos humanizando lo que nunca dejó de ser humano. Simplemente volvamos a reconocer que hay unas prácticas y que hay unos sentires, que si una mujer en el momento del parto desea tener algo que es simbólico para ella, una imagen, una reliquia, algo que representa para ella, yo, enfermera, tengo que respetar y decir, no se va a violentar la asepsia, porque nosotros tenemos un afán muy grande y es la asepsia, limpiar, que no se contamine, pero también tengo que entender que eso le va a dar tranquilidad. Me muevo entre salud y partería, va a generar endorfinas, bienestar, y esas endorfinas hacen que la mujer vaya a parir mucho más tranquila. No sé si ahí voy dando como alguna respuesta o generé muchas más inquietudes a lo que estabas planteando. ¿Quién más quisiera opinar al respecto? Buenas noches. Mi nombre es Ana Isabel Bolívar, soy auxiliar administrativa del municipio de Medellín, trabajo en una institución educativa en el Picacho y soy estudiante de la licenciatura de Ciencias Sociales de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Vine con unas compañeras y con una de nuestras docentes. Más que orientar a una pregunta, quiero contar un poquito de la experiencia. Yo soy de una familia antigua, bastante, y tuve el privilegio, digo tuve porque ya no está en este plano terrenal, de tener una de mis tías, la única tía afro que tuve, y fue partera en Envigado, Antioquia, cuando eso se vivía pues allá arriba en la Loma Las Brujas, la Loma, lo que llamaban la Loma del Chocho y eso. La conexión que se tiene cuando uno tiene un parto a través de una partera, sin desmeritar la medicina, ¿cierto? La que todos conocemos como la normal, la regulada por la norma, es totalmente diferente. Usted hablaba ahorita de un tema y es esa sororidad entre mujeres. Usted alcanza a encontrar la conexión en la otra y la otra alcanza a sentir hasta lo que usted siente. Cosa que no pasa, yo soy mamá, cosa que no pasa cuando usted está en una clínica.
que están más pendientes de venga le tomo la presión, que es normal, venga le canalizo la vena, todo ya es mecanizado. La magia que hay en un parto, cuando es atendido por una partera, no la hay en un parto en un hospital. Lo digo porque yo todavía lo recuerdo, y mi tía Cándida, que así se llamaba, a mí me tocó a los 5 años, yo tengo memoria de los 5 años, mala memoria para algunas cosas, buena para otras, pero me tocó en vivo y en directo ver un parto. La tranquilidad, la sabiduría, sobre todo la entrega y la conexión, no solo con el ser que venía, sino con esa madre que estaba dejando ahí hasta su aliento, no se ve en un hospital. Entonces yo creo que el llamado en esta charla, o el eco que a mí me resuena, es reivindicar esa labor de las parteras, no verla solamente como listo, necesitan una remuneración económica, obviamente la necesitan, merecida totalmente, pero es reivindicar eso que se tiene cuando damos vida, cuando la vida brota, y es eso llamado conexión. Unas palabras, les queremos invitar. Imagínense que en Casa Patrimonio vamos a tener un encuentro donde vamos a hablar de partería, y en ese encuentro, siempre que tenemos encuentro con comunidades afroindígenas, es por un respeto, por una reverencia, siempre se inicia con una mandala, con una armonización. Allá la vamos a realizar. Lo realiza es una persona, una autoridad, nosotras no la tenemos, pero vamos a reverenciar y lo vamos a hacer con mucho respeto, y vamos a tener un encuentro. Entonces les invitamos para que nos acompañen en Casa Patrimonio, que vamos a estar nuevamente dialogando acerca del tema de partería, porque nos tendríamos que hablar. Cuando escuchaba a Ana, yo pensaba la placenta tiene una práctica especial, hay que hacer un camino de ida donde se agradece con un árbol nativo el nacimiento de ese ser. Hay muchas prácticas lindas, las plantas, todo lo que se hace en torno al alimento, muchas cosas que tendríamos que hablar, y no habría mucho, ya no tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces sería una invitación para que nos reunamos en Casa Patrimonio, que yo sé que Carlos también lo va a recordar, porque yo en este momento no recuerdo la fecha, y nos vamos a encontrar para que sigamos hablando del tema. Les invitamos. Hola, discúlpame, mi nombre es Lice, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales del Colegio Mayor de Antioquia, y pues mi participación va a ser muy breve. Ana habló desde el conocimiento, yo hablo desde mi posición como ignorante al tema, porque mi abuela tuvo 9 hijos y todos fueron atendidos por una misma partera. Entonces yo asociaba eso con pobreza, como de la que no tiene para ir al hospital, que lo atienda en la casa. Pensamientos muy retrógrados, y uno sentarse aquí a ver el real significado de la partería me dio un vuelco totalmente hermoso, porque es que ya le doy la dignificación a lo que hizo mi abuela, de esa conexión que tuvo con la partera, que se sabía que no iba a tener con otra persona, y todo le salió muy bien. Entonces me pareció muy bacano pues como el espacio, de que pudiéramos tener la oportunidad y de que se trajeran temas que normalmente no se traen a colación hoy en día. Muy bonito, y les agradezco mucho. Aprendí bastante. Pero es que en realidad hay un verdadero conocimiento social, sanitario y cultural en ese trabajo de las parteras. Incluso la Organización Mundial de la Salud está recomendando, insistiendo a los países que vuelvan a retomar esas tradiciones. Nada mejor que tener un parto en casa. Y hay países actualmente en el planeta que necesitan de ese tipo de atención. Hay sistemas jurídicos de salud que son complejos y complicados. Creo que aquí lo importante es, hay vacíos en el conocimiento de esto, y lo sabemos más es por la experiencia propia de familiares, amigos y comunidades, pero casi no se documenta. Entonces esto es también alertar este tipo de iniciativas, de hacer trabajos a nivel de barrio. Creo que en Medellín, todos los barrios, debe haber mínimo una partera. Y eso que no hemos hablado de los parteros, por ejemplo, porque hay corregimientos en Medellín donde el partero era el principio, y él heredó eso por su abuela o su bisabuela, pero también tiene ese tacto. Ese asunto de la compañía, del afecto, es muy importante. Y este texto de Gloria también habla de unas complicaciones en los partos
cuando el niño venía atravesado, donde si lo llevaban a un hospital, eso era muerte segura o una cesárea con un posible fracaso. Pero aquí, a partir de los masajes y del uso tradicional de las plantas, de la medicina tradicional, es que también el asunto del territorio con la partería también habla de esa preservación del medio ambiente, plantar algunas especies que hoy están tal vez en desuso y en proceso de extinción. Hay que volver a creerle a esa arbolaria y hay que empezar como a trabajar mucho eso. Entonces el asunto es que esto vaya generando cada vez como más eco y vayan recuperándose esos saberes y esos conocimientos que están todavía muy en la ruralidad hoy por hoy. La fecha de la exposición, ¿cuándo es? Para que no se nos olvide. Esto es en la Casa del Patrimonio, es en Prado Centro, es en la carrera 50 con la 59, eso es Palacé con Cuba. En estos momentos hay una exposición allá, producto de este trabajo que ustedes pueden apreciar, pero ese día que es la fecha. Bueno, entonces voy a dale. cerrar, listo, a redondear. Primero, celebrar las voces de las mujeres que acabaron de hablar. En razón de eso, invitar a los caballeros y a las damas que hay aquí presentes y a quien quieran a esta experiencia de exposición si quieren ampliar mucho más el tema. Es una exposición de acceso libre, Carlos ya mencionó la dirección. Si quieren conocer más información nos pueden seguir en redes sociales, @Letras, Colores y Vidas, en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Bueno, creo que las dije todas, son 4. Bueno, antes de irnos, conversatorio, martes 24 de septiembre, 3 de la tarde, cupo limitado porque no es un espacio tan amplio como este. Se va a abrir un formulario de inscripción, entonces por eso convocamos a que visiten las redes sociales. Magnificamos el tema de las mujeres de Moravia con una presentación del libro que vamos a hacer el próximo domingo. Vamos a cerrar la fiesta del libro a las 7 de la noche. Presentando un libro que también es de nuestra autoría y que se titula Mujeres líderes y transformadoras del territorio, nuevamente el caso de Moravia, donde si bien hablamos de Asené Restrepo, ella está articulada a otras mujeres moravitas que desde el surgimiento del barrio hasta nuestros días han generado unas incidencias sociales muy pero muy importantes. Cordialmente invitados, también vamos a estar ahí informando en redes sociales. Particularmente pasamos una planilla. Vamos a premiar a las personas que quisieron dejar esa información. La idea es que en algún momento podamos invitarlos a otros eventos, pero vamos a premiar a las personas que consignaron los datos y enseguida les digo de qué manera. Vamos a tener muestra comercial enseguida, pues los próximos minutos, porque ya enseguida nos retiramos. Bueno, entonces Carmen Rubio, artista plástica del colectivo, tiene los datos. Carmen, si quieres, acércate acá para que vamos a obsequiar un libro. Nos unimos al concepto de fiesta. De hecho, allá tenemos una propuesta también con unos precios accesibles, un tema de obsequios de literatura femenina, incluido el tema de partería, si algunas de las mujeres aquí presentes se quieren dar ese regalo, o los caballeros también, porque celebramos que ya hay hombres apoyando el tema y muy sensibles frente a este asunto de los saberes ancestrales de las mujeres parteras. Carmen, ¿cuántas personas hay inscritas? 40. Pásale el micrófono a la señora. Número del 1 al 40. 20. Si quieres, pásale la carita a Carlos para que diga que no. El número 20 es Claudia Terán Galeano. Bueno, Claudia es una persona muy cercana al barrio Moravia, nada que decir, fue un proceso transparente, entonces... Claudia, tú ya tienes este libro. Lo que pasa es que yo he escrito varios, pero este. Bueno, entonces
Mira, Claudia, por razones de tiempo, pues no podemos darte como participación para que hables mucho, pero qué rico que lo disfrutes, con todo el cariño. Bueno, muchísimas gracias, seguimos en contacto y que sigan disfrutando de la Fiesta del Libro y la Cultura 2024. Amor, dale, te quitaba.